Para mí la palabra que más me acompañó desde que fui madre es la palabra culpa. O sea, que las cosas duelen y que no puedes, que no tienes que evitar ese dolor. Por ejemplo, ¿tú sentiste que tenías que renunciar? Ser madre me ayudó muchísimo a relativizar todo lo que tenía que ver con lo laboral. Creo que siendo una referente, siendo mujer, tienes muchísimo que aportar y tienes mucho que decir, ¿no? Para mí los libros son pequeños espejos en los que verte, ¿no? y poder encontrarte de alguna manera, ¿no? y sentir, bueno, pues que no estás solo en el mundo. ¿Cómo te gustaría a ti impactar, ¿no?, en la sociedad? O sea, yo creo que el mensaje que más te conmueve, ¿no?, de las lectoras y de los lectores es cuando te dicen que una novela tuya les ha acompañado en un momento delicado. Bienvenidos y bienvenidas a Creciendo Conscientes, un podcast donde hablaremos de crianza, educación, desarrollo, emprendimiento, gestión y liderazgo de centros, crecimiento profesional y personal, cuestiones antropológicas y filosóficas y mucho más. Y todo ello lo hablaremos de forma aterrizada, para que la información la puedas llevar a la práctica diaria. Somos Beatriz y Alejandra, fundadoras de Creicent, un centro de neurodesarrollo y de la metodología Creicent 2.0. Si eres madre, padre o profesional del sector, este es tu espacio. Empezamos. Hoy estamos con Alice Kellen. Muchísimas gracias por venir, de verdad que lo agradezco mucho, me hacía mucha ilusión a mí, a Bea, que estuvieras aquí. Y nada, queremos que nos cuentes un poquito, compartir contigo. He tenido la gran suerte, ¿no?, de poder hablar contigo en varias ocasiones y la verdad es que me parece súper interesante, siempre he disfrutado mucho con las charlas que hemos tenido y creo que siendo una referente, siendo mujer, tienes muchísimo que aportar y tienes mucho que decir, ¿no?, sobre crianza, sobre educación, sobre cosas cotidianas que pueden interesarnos a las mamás, a los papás de hoy en día. Nada, mil gracias a vosotras por invitarme, encantada de poder estar aquí este ratito de charla y bueno, y a ver qué sale. Alice, eres la autora más vendida en España, ¿no?, y en Latinoamérica, o una de las más leídas. Tienes un montón de gente que le gustan tus historias, que nos apasiona leerte. La verdad, te escribes súper bonito. El próximo mes de septiembre sale tu nueva novela. Sí, el 18 sacamos Quedar al amor y bueno, una nueva aventura. Cuéntanos un poquito, porque tú eres una persona emprendedora. Emprendiste hace ya muchos años, ¿no?, sobre el 2013 o cosas así. Sí, empezaste, sí. tu andadura. ¿Cómo te decidiste a emprender? ¿Qué fue lo que te hizo de voy a dedicarme a esto? Bueno, yo en mi caso ya venía o sea, ya habíamos emprendido antes, digamos que teníamos como una empresa de marketing enfocada a empresas, valga la redundancia, bueno, y me gustaba escribir, ¿no? Entonces, cuando terminaba en los ratos libres iba pues haciendo mis cosas, pero todo de una manera pues como un hobby, ¿no?, y un pasatiempo, hasta que poco a poco en el 2012, yo creo que fue, me decidí a subir. Bueno, acababa de llegar Amazon a España, ¿vale? O sea, todavía no se conocía y bueno, Amazon en sus inicios empezó vendiendo libros, era como una librería online. Entonces yo subí como una novela que tenía escrita, ¿no?, de las que yo hacía en mis ratos libres y nada, y a los 2 meses ya me contactó una editorial, me dijo que quería sacarla al año siguiente dentro de su calendario. Y un poco ese fue como el comienzo más profesional, porque es verdad que había escrito desde siempre, pero era un poco como para mí, ¿no? Al final, a nivel artístico, estas cosas nunca sabes, bueno, a dónde te van a llevar, ¿no? Porque el factor suerte, estar en el momento ideal, obviamente trabajar luego duro para mantenerlo, ¿no?, pero que es determinante. Tú no te planteabas, ¿no?, que ibas a dedicarte a ser una autora, una escritora. No, que va. Además, es que es lo típico, bueno, alguna vez se lo dije a mis padres, pero es lo típico que te miran como, bueno, niña, ponte con algo más serio, ¿no? Porque, bueno, es verdad que aquí en España no hay una carrera o sea, quiero decir, porque en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros sitios, existe la Universidad de Escritura Creativa. Entonces, claro, puedes decir, oye, yo quiero hacer esto, voy a ponerme a estudiar esto, pero aquí no sabes muy bien. Yo me metí en filología hispánica, luego mucha gente a lo mejor hace periodismo, o gente de ciencias que de pronto le entra el gusanillo. O sea, es algo que
Claro, no hay un camino concreto a seguir que te diga A más B más C. No funciona así. Tienes que ir buscando, ¿no? La Exacto. manera. Es algo, ¿no?, que tú tenías dentro, que a ti te gustaba escribir. Hay una mosca por aquí Sí. que nos está molestando. Tú sabías, ¿no?, que te gustaba escribir, tú lo hacías para ti, pero es como, venga. Sí. Es a veces lo que te decía, estar un poco en el momento y en el lugar ideal, ¿no? Y que se alineen todos los astros y que de pronto, pues bueno, esa puerta se abra y luego probablemente lo más difícil ya no es que se abra, sino mantenerla, ¿no? Porque a nivel, yo creo que todos los trabajos creativos te puede ir muy bien durante unos años, pero siempre tienes como ese miedo, ¿no?, de que de pronto se trunque o que algo cambie, porque es un movimiento constante, claro, no es... Además, tú has escrito un montón de novelas. Sí, Tienes un montón. es verdad, ahora he bajado el ritmo, pero tuve unos años muy intensos. Bueno, precisamente los años, ¿no? Antes de la maternidad y posmaternidad, ¿no? Ahí queríamos vamos a hablar llegar. contigo. Pero antes de llegar ahí, ¿te imaginabas alguna vez llegar hasta este momento presente, actual, tu No. presente? No, o sea, sí que me imaginaba, la idea de publicar sí, pero yo creo que la otra parte, esta parte más a lo mejor de, ¿cómo decirlo?, como más pública, más de tener los lectores, las firmas, todo esto, no, porque además no me gustaba. De hecho, de entrada yo me puse el seudónimo y yo no salía, las fotos salía como de perfil, ¿sabes? O sea, ahora aún me cuesta salir así, como hacerme muchas fotos y tal. Pero es verdad que, bueno, que llegó un momento que ya, cuando ya rompes esa barrera un poco, te animas, ¿no? Y se hace más ameno. Pero de entrada no era lo que a mí me gustaba. O sea, no era esta idea de cómo tener a muchísima gente, las colas, todo esto era al contrario, es que me daba mucho vértigo. Yeah. O dar una charla delante de 500 personas. Yo para mí era algo impensable. Pero todo se aprende, ¿eh? Se aprende y se relativiza y un poco, bueno, y de lo que vamos a hablar, ¿no?, en este episodio, es verdad que a mí ser madre me ayudó muchísimo a relativizar todo lo que tenía que ver con lo laboral, porque era como, ya no tenía tanto tiempo para darle vueltas a tengo que dar una charla delante de X personas, tengo que dar una charla. No, era como, ya está, tienes que dar una charla y como ya no puedes pensarlo hasta que llega la charla porque no tienes tiempo, porque tienes otras cosas en la cabeza, porque ya está, llegas y lo haces y se acabó. Totalmente. O sea, Es el flow que Alejandra y yo siempre hablamos. que vas ya, estás en el río y el tiempo te va llevando. tiene calidad y es totalmente trabajar con esa... Cambia mucho, claro. Ya no tienes momentos en los que estás, ¿no?, en horizontal en el sofá pensando, mañana tengo que hacer... O sea, ese momento como se elimina de tu vida, está bien, ¿eh? Porque en parte, ¿no?, es más... Focalizas. Idea, ejecución. O sea, funcionas un poco como un soldado, ¿no? Tu mente se reestructura muchísimo. O sea, a mí, yo era una persona además que perdía el tiempo, una barbaridad. Y le daba muchas vueltas a las cosas, demasiadas quizá. O sea, ya se me pasaba la rosca a veces. Sí, nosotros eso lo hemos hablado mucho, ¿no? De qué hacía antes con todo el tiempo que tenía antes de ser madre, pero no hacía nada. Con todo lo que hago ahora, por Dios. Sí. Es increíble, ¿no? Es utilizar el tiempo con una calidad, una eficacia, una eficiencia. Es como si fueses otra persona directamente. O sea, yo a veces me veo como versiones de versiones. Bueno, me pasa también, ¿no? Tú te ves de niña, te ves de adolescente, te ves antes de, te ves después de. O sea, y vas viendo como esas versiones, pero que de verdad yo creo que si las mirase desde un agujerito, ¿no?, que pudieses ver el pasado, me fascinaría. O sea, es que o sea, cambia tanto todo, ¿no? O sea, conforme vas madurando en general, ya no solo en base a la maternidad, sino a todos los factores, ¿no? Todo lo que vas creciendo. Madurando a nivel personal, madurando a nivel, ya no solo por ser madre, ¿no? La maternidad a nivel profesional, ¿no? Cuanta más experiencia tenemos, más flow. Ayer lo hablábamos. Ayer hablábamos justamente de eso, de ser madre a mí me ha ayudado en mi trabajo muchísimo, porque me ha dado un punto de visión que antes no tenía, me ayuda a empatizar muchísimo más con más madres y padres, ¿no?, que al final es con quien yo tengo mi trabajo diario, y me ha ayudado a nivel personal, me ha hecho madurar muchísimo. Entonces me ha cambiado, creo, en una gran parte para mejor. Creo que soy también una versión mejorada de mí. Sí. Sí, yo también lo creo.
Sí, pero mí y lo que misma. decís del flow de eso, ¿no? Yo tengo la sensación de que entras como en una barca, ¿no? Y te pones ya en un río y ya no puedes parar, ¿sabes? Como no puedes parar, pues más te vale, ¿no? Empezar a tomar decisiones como muy rápido y ya está, ¿sabes? O sea, no es que, bueno, voy a hacer un alto en el camino, voy a ver qué... Es que es como una rueda, ¿sabes? Que ya... Sí, pero además aquí coincidimos tres mujeres emprendedoras que somos madres. Entonces es como vas por ese camino, ¿no? Que yo me estaba imaginando, por ese río con esa barca y luego de repente tienes que pasar al otro camino, luego tienes que pasar al otro río y luego tienes que volver con que yo me acuerdo al principio, ¿no? De todo. Empecé a ser madre, a ser emprendedora. ¿Con qué calidad, después de más de 12 años, casi 13, vas pasando de un camino a otro? ¿No? Es como mucho más fácil también. Sí, porque, bueno, no sé al principio vosotras, pero yo estuve a punto de enloquecer, o sea, Sí. supongo que cada persona Y lo hay que lleva de otra hablarlo, manera. ¿eh? Sí. Perdona que te he cortado, pero hay que hablarlo. Yo también, yo creo que esos momentos de crisis son un tópico que hay que hablar. Se habla muchísimo, es un tema muy recurrente. Depende, ¿eh? De en qué ¿En qué? entornos. Sí. El otro día estaba, bueno, ya como anécdota, estaba en la peluquería y la chica, la peluquera tiene una nena de 2 años y me comentaba, bueno, estábamos hablando de buscar ayuda, ¿no? Profesional en ciertos momentos de la vida y tal, me comentaba que ella se había visto muy desbordada y que no se veía capaz, ¿no? De tener otro hijo, digamos un segundo, y que ella no había tenido con quién hablar. O sea, yo le dije, ostras, digo, yo casi enloquecí, ¿sabes? Los primeros años me dijo, pues te agradezco que me lo digas, dice, porque casualmente a lo mejor en mi grupo de amigas han vivido una maternidad muy idealizada, muy que las ves encantadas, con una calma y una tal, y yo pensaba que a mí me pasaba algo, claro, que había algo que estaba mal en mí porque no estaba llevándolo de esa manera o no estaba en un tobogán de arco iris disfrutándolo de esa forma, ¿no? Si a lo mejor en tu entorno justamente se da la casualidad de que, porque cada uno lo lleva de una forma distinta, por sus circunstancias también a veces personales y laborales, pues te puedes sentir un poco incluso culpable, ¿no? O sea, yo me Sí. sentía muy culpable a lo mejor de no estar disfrutándolo como me decían que lo tenía que disfrutar. Correcto, se idealiza, ¿no? La maternidad o Muchísimo. tenemos una concepción de, cuando seamos mamis va a ser, y realmente te enfrentas, o al menos las mujeres que queremos seguir trabajando, que nos gusta hacer lo que hacemos, pero que también queremos a nuestros cachorritos, ¿no? A nuestros bebés. Claro, pero Y queremos esos mantener, sentimientos, ¿no? claro, Nuestra vida, nuestros proyectos vitales. Claro. esos sentimientos que Y- generan por ejemplo, ¿tú sentiste que tenías que renunciar a algo? ¿O a nivel profesional, a nivel laboral? Sí, ¿En algún a punto? ver, es complicado. O sea, a ver, algo tienes. Yo creo que es muy difícil. Claro, el problema es que lo quieres todo, obviamente, ¿no? Como mujer. Hay Yo que al menos quererlo yo lo todo, quiero ¿eh? todo, ¿sabes? O Hay sea, que volerlo todo, hay que el quererlo listón todo. tiene que partir de todo, ¿vale? Y Correcto. entonces ahí ya vas ajustando luego Sí, pero luego se según sufre, las ¿eh? circunstancias. Sí, se sufre porque, claro, es como si tuvieses, ¿no? Un espacio y tú estás intentando colocarlo todo y de pronto hay cosas que se empiezan a caer porque se van tambaleando, ¿no? O sea, no cabe. Pero bueno, la idea sí que era no renunciar a nada. Lo que pasa es que hubo cosas complicadas. Porque, por ejemplo, es que ya entras en detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi caso tenía que viajar, ¿no? Vale, ¿cómo viajas si estás, por ejemplo, dando el pecho? Es muy Wow. difícil, o sea, yo hice una mezcla, o sea, porque lo quería todo, pero fue durísimo. De hecho, me acuerdo, me fui a una asesora de lactancia, dije, bueno, un poco buscar ayuda, ¿no? Y alguien que... Y le dije, bueno, yo tengo estas circunstancias, tengo que viajar mucho, pero yo no quiero dejar esto, ¿no? No quiero renunciar a darle el pecho. Y me dijo, bueno, vale, pues vas a hacer el destete más difícil que hay probablemente, que es, yo hice destete nocturno. Solo nocturno. Solo nocturno. Y durante el día le seguí dando, hasta los 2 años. Entonces, claro, pero yo para poder irme y dormir fuera de casa necesitaba que durmiese sin el pecho, que aprendiese a dormir sin el pecho y a tomarlo solo de día. De día cuando tú estabas con él. Entonces fue durísimo esos meses. Al final sí que llegas a ciertos puntos en los que a lo mejor tienes esas cosas que tú... Pero el proceso no es fácil, el proceso desgasta. Y te hace plantearte muchas veces, a veces dices, mira, que no lo dejaré esto, o que no me quitaré viajes, o que no me quitaré... Y te quitas algunos, ¿eh? Algo te quitas siempre. Pero bueno, no sé, es como que intentas acoplar. Sí que hay un momento ahí de locura cuando estás como que
no, ¿sabes? Tienes ahí las riendas en la mano y no quieres soltar nada, ¿sabes? Hay un momento un poco tenso. Yo creo que sobre todo los primeros 2 años especialmente estás ahí instintivamente también, ¿no? Esos años creo que son duros, ¿no? Para una madre, porque tú es como que quieres estar ahí, pero también quieres irte, es que es complicado. Y necesitas irte. Y necesitas. Sí. Ya no solo quieres, es que necesitas también por ti misma, ¿no? Por tu sanidad mental, el poder salir un poco, descansar y volver un poco con energía. También no es lo mismo, como tú acabas de decir, ser madre cuando tengo un bebé, ser madre cuando tengo un niño de 2 años, ser madre cuando tiene Claro. 5 años o 6 años, no tiene nada que ver, ¿no? Sí que es cierto que los niños nos van pidiendo, porque siempre nos van a necesitar, con necesidades diferentes, ¿no? En cada etapa, pero los primeros años de, sobre todo si elegimos dar pecho y todo, son muy, para la mamá, son brutales. Y también, cuando somos al principio, ¿no? Estamos aprendiendo que es a ser También. madre y queremos dar el 100%, la gran mayoría, ¿no? O según cómo sean las personas, o el nivel de información y formación que tengamos de la maternidad, de la lactancia, de todo. Y es como, queremos darlo todo al principio, ¿no? Personas con carácter, queremos darlo todo en el emprendimiento, queremos... Y ahí hay un choque. Un choque brutal. Es que tampoco crisis, quieres ¿no? paralizar tu vida, ¿no? O sea, tu carrera laboral, tampoco quieres pararla, ¿no? En seco. Y además, ¿durante cuánto tiempo? Y Esto es muy en muchos personal. casos no puedes tampoco pararlo. Exactamente. Ahí La depende de mayoría de los factores casos económicos. no puedes, o sea, Claro. Sí, no dependes de ti misma. No depende de ti Tienes misma. un entorno, una red de apoyo, ¿no? Que te permita poder pagar. esa es otra. Buah, esa es otra, ¿no? Ese sería otro melón, ¿no? Es otro melón. El contexto de cada persona, porque en base a eso mentalmente, bueno, es lo mismo. A lo mejor si tienes mucha ayuda, no sé, imagínate, pues no sé, alguien que tiene hermanas, madre, la suegra, gente que te pueda apoyar, ¿no? Y que otras mujeres que también te puedan, ¿no? Y obviamente, claro, el factor determinante es tu pareja. Yo en mi caso sí que tuve esto, ¿no? O sea, tuve el decir, vale, pues yo voy a continuar, ¿no? Con mi vida laboral y tú te vas a ocupar, ¿no? Digamos, de la casa. De que todo esté bien aquí, porque si una persona viaja, la otra se tiene que quedar, no hay más, y no todo el mundo puede. Entonces ahí entra en juego, yo creo que es un desgaste y es como jugar al Tetris, ¿no? Vas encajando piezas, pero es que es muy complicado. Pero como decimos, no es lo mismo los primeros 2 años, que a lo mejor cuando tienes 5, vamos, a mí al principio me parece mucho más duro, porque como tú dices, estás aprendiendo, es que no sabes a veces si lo estás haciendo bien, si es un desastre, si... Y bueno, yo creo que lo más, o sea, para mí la palabra que más me acompañó desde que fui madre, o sea, es la palabra culpa. Perdón por interrumpir. En Creciendo Conscientes valoramos mucho tu opinión. Si te está gustando este episodio, déjanos tu comentario. Estaremos encantadas de leerte. No olvides suscribirte y dejarnos tu me gusta para seguir viendo más contenido como este. Y ahora seguimos con el episodio. La culpa por todo. Da igual, o sea, llegó un momento que yo me senté y pensé, mira, ¿qué más da? ¿Sabes? Si elijas lo que elijas, te vas a sentir culpable. O sea, si te quedas en casa, te vas a sentir culpable porque ¿qué ejemplo estás dando, ¿no? A nivel social y a tus hijos? O sea, porque tú piensas que has luchado mucho para llegar a donde estás y que lo quieres mantener y que quieres dar este ejemplo de tener una vida más allá, ¿no? De ser madre, ¿no? Correcto, Como soy mujer. Exactamente. Y tú es este consejo el que les das a tus amigas, ¿no? Cuando le dices, vete, sal, vete de viaje. O sea, entonces, claro, si no lo Cuídate. haces te sientes culpable, ¿no? También. Pero lo contrario, o sea, obviamente cuando te vas, a veces te acompaña una estela de culpa que se va suavizando, pero yo al principio, o sea, era bastante importante sí que llevaba un peso. Importante. La mochila que hablamos muchas veces. Sí, pero luego vamos madurando, ¿no? Como en toda la vida, ¿no? Vamos aprendiendo a ser mamás, aprendiendo a llevar nuestras carreras profesionales, vamos dando el salto de un lugar a otro lugar y llega un momento también en el que decimos, es que tenemos que tener espacio para cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? A cuidarnos muchísimo. ¿Se te ocurre así algún consejo para mamás que acaban de estar con su bebé y recién se tienen que reincorporar al trabajo? Ahí hay un dolor generalizado. Yo creo que hay que vivir también o sea, yo soy muy a favor Sí, hay que...
de que a veces hay que estar, o sea, las cosas duelen y que no puedes, que no tienes que evitar ese dolor. A veces tienes que atravesar ese dolor y ya está. Yo siempre digo que la primera vez que pasé una noche fuera, tenía 9 meses creo, y me fui a Bilbao. Y a mí claro, me decían, ¿no? Y mi chico me decía, pues disfruta, vas a dormir una noche entera, qué bien, en el hotel. Bueno, y fue una noche horrible, o sea, en la que me despertaba las mismas veces que se despertaba él, como si lo tuviese al lado, que lloré, o sea, bueno, claro, mi consejo a lo mejor para otra persona sería descansa, pide que te suban la cena al hotel, date un baño relajante, pero oye, eso sería lo ideal, pero si no surge así y esa noche te duele, no pasa nada, o sea, permítete que te duela porque al final es una emoción natural Más. y seguro que las siguientes noches, porque te puedo asegurar que ahora me voy y no lloro. ¿Sabes? O sea, ahora Claro. me voy y pido el servicio de habitaciones, me doy el baño, me lo paso genial, e intento irme sola y tener espacios para mí. O sea, lo que pasa es que hay un proceso. Tampoco nos podemos saltar, ¿no? Como las pantallas, ¿no? Del juego. Hay un poco que seguir ese camino bueno, y cada persona yo creo que es un mundo y a lo mejor le puede llevar más o menos o... Totalmente, yo pienso que hay una dualidad ahí de lo que aprendemos, culturalmente hemos aprendido, que es que tenemos que ser mamis, tenemos que trabajar, tenemos que quererlo todo y me parece muy bien, pero luego hay una parte que es instintiva nuestra, como mujeres, ¿no? Hay una parte de biología, además si elegimos dar pecho, tienes una unión, tienes una necesidad física también de dar pecho, porque tú sabes cuando toca dar pecho, ¿no? Sería otro melón, como has dicho antes, de hablar, y ese sentimiento de ¿a qué le hago caso, no? ¿A lo que me dice mi razón o a lo que me está pidiendo el corazón? Pero es difícil, no hay una respuesta correcta tampoco a todo esto, ¿no? Es seguridad en ti misma, seguridad en tu pareja, seguridad en la decisión que habéis tomado como equipo o como unión y vivirla, ¿no? Porque hay que vivirla. Sí. Y vivirla con seguridad. Yo eso de, te debería el arrepentimiento. Pues yo creo que hay que tener seguridad para, he tomado una decisión, voy a por ella, mis hijos van a estar bien porque yo estoy bien. Es muy importante, ¿no? Que nos digamos las mujeres de, lo estamos haciendo bien, no hay tampoco cosas, tienes que hacerlo muy mal para hacerlo mal, ¿sabes? Entonces es importante, ¿no? Que también las mujeres escuchemos de, no pasa nada, estamos aprendiendo a hacerlo. Bueno, y que si cometes errores es que los tienes que cometer, de hecho. Totalmente. O sea, es que no hay que sentirse... O sea, yo creo que es parte del proceso, ¿no? Y esto además nos cambia... O sea, creo que esto alguna vez yo lo he hablado con Sandra, pero es verdad que cuando tienes hijos te cambia mucho la forma en la que ves a tus propios padres. O sea, los errores que cometieron, las decisiones que tomaron, las ves como... Es como si te movieses de sitios, como que estás aquí y de pronto empiezas a girar y las ves desde otra perspectiva diferente y adquieren otros colores y otros matices. Y no pasa nada, o sea, es que entiendes que bueno, pues que todos, sobre todo que antes de ser madres o padres somos personas. O sea, y luego lo otro es como otra capa más. Roles, ¿no? Adquirimos Exactamente. diferentes roles en nuestra vida, dependiendo de lo que... Y además no sabes, ¿eh? O sea, yo no sabía, la mitad de las cosas que he hecho no sabía cómo iba a reaccionar hasta que me llegó el momento. De hecho, el tema, por ejemplo, del pecho, yo no quería darle, o sea, yo no quería darle y yo dije en el hospital, que no quería, ¿sabes? Que me diesen un biberón, que no quería. Y de pronto, pues oye, es que a veces hay que dejarse llevar y ya está. Y por eso yo creo que no hay que juzgar, porque hasta que no estás en ese momento, no sabes por qué esa persona de pronto decide algo o está sintiendo... Hay cosas que son como, bueno, del momento, ¿no? Y te sorprendes a ti misma. Yo me he sorprendido a mí misma muchas veces de, ostras, yo jamás pensé que yo reaccionaría así, o que yo sería este tipo de madre, o que yo sería este... Bueno, pues hay que encajarlo, ¿no? Te tienes también que dar espacio para conocerte. Totalmente, súper importante, porque a veces nos idealizamos y luego es como, wow, yo tenía idealizado esto, pero no lo soy así, soy de otra manera, ¿no? Es importante, el ser flexibles también, Sí, sí, sí. la total. flexibilidad Sí. y la adaptación, adaptarse a... A mí la flexibilidad, o sea, la palabra flexibilidad al lado de maternidad me parece que deberían ir juntas. O sea, tendrían Sí. que estar unidas, en plan... Unidas, A mí, para mí, flexibilidad tiene que estar en todos los momentos Sí, de la vida, ¿eh? sí. Ser Sí, flexible sí. es una capacidad súper importante como persona, Ir adaptando, sí. adaptarse. Total. Y ahora encuentras momentos para ti misma, ¿no?
Tienes esos ratitos ahora que ha pasado Ahora ya. encuentro. A mí me parece súper interesante esta pregunta, ¿vale? Y por contextualizar un poquito es, ahora que ya hemos pasado esos primeros años, ¿no? ¿Qué palabras de alivio pueden escuchar aquellas mujeres que están siendo ahora mamás, sean emprendedoras o no lo sean, ¿no? Que encuentren esas palabras de alivio de, pues todo es un proceso, ¿verdad? Todo pasa, aprendemos, reaprendemos. Sí, pero yo creo que no hay que acomodarse y no hay que caer en dinámicas que al final se vuelven circulares y no sabes cómo salir de ahí. Yo creo que sí que hay que... O sea, lo que hablaba de lo del río, ¿no? Que te meten en la barca y venga, ¿no? Eso es verdad que los primeros años es así, porque no tienes ningún momento de respiro. Pero hay un momento en el que cuando ya a lo mejor empieza a tranquilizarse un poco la cosa, sí que pienso que hay que empezar a parar y a pensar, porque si te dejas llevar de forma automática puedes caer fácilmente, ¿no? Como en estas dinámicas que se establecen al principio. Entonces ahí sí que yo hubo un momento de parar, de pensar y de decir, a ver, es que quiero hacer cosas, ¿sabes? O sea, es que quiero irme al cine sola o quiero... Ahora yo le comenté a mi chico, me quiero ir a un viaje yo sola, ¿sabes? Me quiero ir un fin de semana yo sola de viaje y digo, y luego te vas tú, ¿sabes? Y nos turnamos, pero creo que nos irá bien, ¿no? O sea, como experiencia cada uno, ¿no? Sin los niños y sin el otro. Y entonces esto lo tienes que pensar, porque no te surge de forma... En el día a día estás tan hasta arriba, ¿no? Entre el trabajo y bueno, y la vida social, los niños, todo, que de forma natural tampoco vas a decir, uy, es viernes, ¿qué hago? Me voy. No, ya tienes que empezar a buscar tú como esos espacios un poco y a forzarlo, porque luego sí que sale natural. O sea, es como... Crear hábitos. Exactamente. Crear hábitos nuevos. Ahí yo creo que sí que tiene que llegar ese momento de parada. Es decir, ¿qué quiero? ¿Qué deseo yo como para mujer? mí es muy importante eso, que nos paremos a pensar. Entramos en la rueda, ¿no? En el río este tan heavy que nos va llevando y automatización, no paramos a pensar que necesitamos parar a pensar. Y el tiempo pasa súper... Claro, entonces creamos unos malos hábitos y pasan los años y tienes un malestar dentro que dices, ¿y esto de dónde viene todo esto? Sí. Y lo achacas al trabajo, lo achacas a los niños y es que, jolín, yo me di el suficiente tiempo para pensar realmente y preparé el crear esos nuevos hábitos, ¿no? Tan necesarios. Claro, yo empezaría, ¿no? Siempre un nuevo hábito, pero el hábito de parar a pensar y a escucharnos y a que se escuchen a nivel intuitivo. ¿Qué me dice mi intuición? Se ha perdido. En el mundo empresarial. Bueno, la introspección es que es una cosa que cada vez... Paremos y escuchemos, ¿no? Sí. A nosotras mismas. Pero para la maternidad, ¿no? Esa intuición, ¿qué me dice, no? Porque todo el mundo opina. En la maternidad vas por el parque, vas por el súper. Pues le está dando pecho. Pues no sé qué. Pues se ha enfadado. O qué nos dicen los libros de estilos de moda de crianza. Y es como, debemos de parar a pensarnos y a dejar salir nuestra intuición como madre y padre. Y sentido como común. Mujer y hombre, pareja, o mujer, hombre, es de, yo necesito un espacio, yo necesito irme de viaje, yo necesito otra casa para irme y tener mi guardilla y dedicarme a mí. Y me va a dar mucha fuerza para ir con todo el cariño del mundo a criar, a educar y a mi mundo de profesional. No, porque, y es lo que comentaba Sandra, es verdad que llega un momento en el que cuando tú te notas cuando te vas cargando y de pronto estás de mal humor, no hay una razón concreta, sino que es como el acumulativo, ¿no? Y a veces simplemente, no sé, yo a lo mejor simplemente necesito tomarme un café y estar leyendo media hora y eso ya me hace que luego esté disfrutando más. Interesante el conocernos, saber cuándo vamos a llegar a un límite, qué podemos hacer, ¿no? Qué hábitos nos... Claro, y cada persona necesita unas cosas distintas. Totalmente. Porque a lo mejor hay alguien que no... O sea, yo conozco gente que no necesita o eso es lo que me dicen, no lo sé, ¿vale? Pero también porque hay niveles y niveles, ¿no? Con gente que no necesita espacios o no necesita irse o no necesita tal. Bueno, vale, me parece genial, pero yo sí, ¿sabes? O sea, yo necesito a lo mejor como pequeñas píldoras de soledad para luego poder estar mejor. Y darlo todo. Con otras personas, exactamente. Estar de mejor humor y más animada y bueno, y claro, obviamente esto ya hay que forzarlo porque cuando estás en la dinámica del día a día no surge de forma natural.
Y ahí llega el momento de introspección, de intentar recordar o descubrir quién eres ahora, porque claro, como ya eres Has otra cambiado, persona, es correcto. como, vale, ahora, ¿no? En este ¿Qué contexto, necesito? ¿Qué necesito? claro, y puede ser poca, o sea, a veces no tiene que ser todo de golpe, ¿no? Pero bueno, paulatinamente sí que ir viendo, ¿no? Como que vas incorporando cambios en tus rutinas que a ti te enriquecen, ¿no? Y que hacen que estés, bueno, pues a veces, ¿no? Nos hemos ido a cenar, nos hemos ido a tal, y al día siguiente te levantas Estupenda. estupenda. Mejorada. Exactamente. Totalmente. Y Alice, tú eres una persona ya que impactas, hay muchísima gente. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Cómo te gustaría a ti impactar, ¿no? En la sociedad? ¿Qué te gustaría de yo he mejorado esto? Bueno, a ver, al final siempre te quedas un poco con lo que te... O sea, yo creo que el mensaje que más te conmueve, ¿no? De las lectoras y de los lectores es cuando te dicen que una novela tuya les ha acompañado en un momento a lo mejor delicado o que no estaban pasándolo bien, ¿no? Y que les ha ayudado a sentirse más comprendidos o más acompañados, porque en el fondo yo creo que una de las cosas, ¿no?, más tristes es que siempre hay momentos en los que todos nos sentimos muy raros y no es así, ¿no? Y todos nos sentimos de esa manera, o sea, todos nos parecemos mucho más de lo que probablemente pensamos, ¿no? Y a veces necesitas como pequeños espejitos, que yo creo que para mí los libros son esos, a mí también me pasa, pequeños espejos en los que verte, ¿no? Y poder encontrarte de alguna manera, ¿no? Y sentir, bueno, pues que no estás solo en el mundo, ¿no? Que no estás sola, que por supuesto que hay mucha otra gente que se siente así, ¿no? Y que es de lo más normal del mundo, ¿no? Que no eres un bicho raro. Entonces yo creo que ayuda en todo, en la vida, en la maternidad, es como que te da un poquito de, ¿no?, de alivio, es como un abrazo. Así que yo, no sé, yo me quedo con que los libros son compañía y poder llegar a casas, ¿no?, y estar ahí en sus estanterías un poco, ¿no? A mí me hace feliz. A mí, por ejemplo, la lectura me apasiona, me gusta mucho leer y me cuesta que un libro me atrape, ¿no? Pero si me atrapa, me encanta la manera que me puede hacer evadirme, pensar, llorar, es apasionante el mundo. Sentir, validar. Sentir. Validar. Pensar, ¿no? Te hace pensar, razonar. Cuando a mí o sea, porque esto, claro, tampoco pasa constantemente, pero cuando encuentras de pronto como un pensamiento que nunca, o sea, no te lo habías planteado, pero no desde esa perspectiva, a mí encontrar eso en un libro es una cosa que me fascina. O sea, yo creo que es de lo que más me gusta en la lectura, de pronto decir, ostras, es que yo no me lo había planteado así esto, ¿no? Que algo como un poco un golpe, ¿sabes? O sea, Sí. eso me Aprender. encanta. Pues ya que sale esto, ¿no? Este tema de aprender y demás, aquí hablamos mucho, Alejandra y yo, del sistema educativo industrial en el que están nuestras hijas, en el que hemos estado nosotras. Del que vivimos, ¿no? En el que vivimos. Es un melón enorme. Sí, porque hablamos de aprendizaje, hablamos de escucharnos. Nosotras hemos creado un podcast para hablar. Hablamos de aprendizaje, hablamos de escucharnos, hablamos ahora mismo de validarnos. El sistema educativo industrial actual, nosotras, bueno, hablamos mucho de que se ha quedado y está bastante, pues eso, obsoleto, ¿no? Nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotras mismas, necesitaríamos otros proyectos educativos, ¿no? Otros proyectos pedagógicos que existen, van existiendo y van actualizándose también los tradicionales, pero más lento de lo que necesitaríamos, ¿no? Sí. Entonces, la educación, ¿no? Para mí la educación es la base de una sociedad. A través de cómo nos educamos, lo que aprendemos y cómo lo aprendemos, vamos a construir los valores de la sociedad en la que vamos a existir dentro de un tiempo. Claro. Entonces, es súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú del sistema educativo actual que tenemos, como ha dicho Bea, o qué cambiarías de él? ¿O qué crees que necesitamos cambiar? Sí, el problema es que es un bucle, ¿no? Para mí lo más importante sigue siendo el factor humano y notas mucho la diferencia, ¿no? Claro, es que ya no es solo el sistema, ¿no? Ya no es o sea, pues a veces el trabajar con proyectos o bueno, ¿no? O sea, sí que se han abierto como otras puertas, ¿no? Yo creo educativas en los últimos años, pero te das cuenta de que al final sigue siendo algo en lo que más impacta es
es la persona que está detrás de cada proyecto y la manera en la que lo enfoca y si tiene ilusión y yo comprendo que a veces también hay un desgaste porque también muchas veces, bueno, vosotras sabréis más de esto, pero es verdad que a veces te encuentras con gente que empezó con muchas ganas y llega un momento en el que cuando el sistema no te apoya, cuando tú no sientes que detrás tengas una red en la que tú puedas hacer las cosas como tú quieres, también caes, ¿no? Es como que es una rueda que empieza desde tan atrás y llega un momento en el que se te van las ganas, ¿no? Y claro, y es verdad, y es que es con lo que te quedas. O sea, yo creo que a lo mejor no se da la suficiente importancia en el nivel de lo que, o sea, de la psicología de la gente que se dedica al mundo educativo. Porque todas recordamos seguro los profesores que nos han marcado para bien y para mal. Entonces, el problema no era ya no solo cómo se impartía esa asignatura, que evidentemente se necesita una renovación, ¿no?, a muchos niveles, o la asignatura en sí, que tú dices, bueno, es que a mí no me gustaba matemáticas, a mí no me gustaba esto. Ya, pero es que el problema era muchas veces cómo lo enfocaba la persona y de qué manera te exponía a algo, ¿no? Porque yo creo que todos podemos llegar a un punto, obviamente unos de una manera y otros de otra, no hace falta que seas brillante en todo, ¿no? Pero sí que te puedes interesar por algo. Y eso, al fin, o sea, para mí es clave. O sea, para mí es clave el profesorado, la forma en la que al final te muestren algo, ¿no? Es como algo que tú no conoces y ellos son tus ojos, son las gafas que tú te pones. Entonces, claro, si las gafas no te encajan bien, no vas a ver lo que tienes que ver. Es que no vas a poder apreciarlo, ni vas a poderlo ver interesante, porque vas a ver borroso y quieres ya que te quiten las gafas y se acabó, ¿no? Y salir. Claro, y salir. Entonces es súper importante que tú puedas disfrutar de eso. Y yo creo que, claro, es que estamos hablando de a nivel estructura ya, o sea, de cimientos, ¿sabes? O sea que... Claro, porque hemos hablado, ¿no? Durante todo el episodio estamos hablando un poco de cualidades que necesitamos tener humanas, ¿no? De capacidad de introspección hacia uno mismo, flexibilidad, seguridad en uno mismo, ¿no? Sí. Y todas estas cosas se tienen que aprender y se tienen que fomentar. Claro. A mí hay una frase que me gusta mucho de Lisbeth que dice: lo que se necesita en el mundo es gente que sea gente. Y es que es verdad, es que al final sí. Es la clave de hagas lo que hagas. Exactamente. Te dediques a lo que te dediques, es decir, ¿verdad? Claro, entonces el sistema educativo habría que ver la parte más técnica, ¿no? Que yo, pues bueno, no sabría muy bien cómo empezar, ¿no? A lo mejor a que, o sea, sí que han habido cambios, pero obviamente que se sigan desarrollando. Y luego la parte humana, que es la que tiene que coger esos cambios y hacerlos. Entonces, claro, o sea, pueden haber muchos cambios, pero si no hay nadie que los lleve a cabo. Claro. Pues no tenemos la herramienta, ¿no? El profesor, el maestro o maestra como parte fundamental de herramienta, ¿no? Claro. De ser persona para estar. Sí. A mí me da mucha pena cuando a veces un niño, bueno, y a mí me ha pasado, cuando a veces no quieres hacer algo y no es por... Yo me acuerdo que iba a pintura, clases de pintura, y hubo un momento que quise dejarlo y no era porque, o sea, a mí me encantaba pintar, era porque no me gustaba la profesora, o sea, bueno, pues no sé, en este caso era otra época, te gritaba, tal, y estabas tan desagusto que dejas de hacer algo que te encanta porque simplemente no quieres estar en ese lugar, porque te incomoda. Entonces eso, ostras, yo creo que es de las cosas más tristes, ¿no? Que pueden pasarle a un niño, que a lo mejor... A un niño, es que claro, es o sea, triste. porque somos niños en ese momento. Es que totalmente, es que es súper triste, ¿no? Y además los niños, es que los niños son capaces de ver una aguja en un pajar, o sea, son capaces de sentir lo que... Bueno, es que ellos son muy, de hecho, son, o sea, al final tienen una sensibilidad y se mueven por emociones. A veces le preguntas qué te pasa y no te lo saben decir. O sea, ellos sienten... pero no saben trasladarlo. Entonces ellos se van a mover completamente por emociones. Totalmente, y es como esa persona adulta que debe de saber de educación emocional, de neuroeducación, para poder... Los niños también van a ver que eso es lo normal. Es importante tener en cuenta, lo que acaba de decir para mí es muy importante, ¿no? Lo que estamos hablando de... son niños, los niños pueden ver o pueden normalizar que eso es así. Cuando el adulto como modelo, como ejemplo. Correcto, entonces, no, como adultos debemos dar el modelo correcto. Es tan importante que la persona que esté sepa cómo dar cómo modelar de esa manera las emociones, el mundo en el que te estás rodeando. Sí.
A mí la empatía me parece como la cualidad social más importante. O sea, la empatía y quizá la compasión. Yo me quedaría con esas dos. Pero la empatía hace que, o sea, yo muchas veces, o sea, un ejercicio que yo empecé a hacer mucho cuando tuve a mi primer hijo, y antes no, nunca era algo que había olvidado completamente, era intentar de verdad, o sea, sentarme y cerrar los ojos y trasladarme a cómo me sentía yo exactamente cuando tenía, no sé, 5 años, o 6, o 7. O sea, cómo me sentía. O sea, recordar de una manera como muy vívida, ¿no? Cómo veías el mundo. Incluso a nivel físico. O sea, es decir, cómo tú te veías, o sea, a nivel estatura, ¿no? Cómo era mirar hacia arriba, estar en un centro comercial, ¿no? A lo mejor, y que la mayoría de la gente fuese mucho más alta que tú, cómo todo, ¿sabes? O sea, el estar, ¿no? Yo a veces lo he hecho, es que me da hasta vergüenza decirlo, pero físicamente, bueno, no tengo que bajar mucho porque soy muy bajita, pero me he agachado como para ver, ¿no? Cómo viven el estar en la cocina, ¿no? Pues ahora tienen sus cajoncitos para subir, ¿no? Cómo se vive exactamente desde esa altura, porque es que se te olvida, obviamente. Eso es empatía y también 100%, ¿eh? Empatía cognitiva. Pero es que se te olvida, física, es verdad, o sea, emocional. me parece, o sea, bueno, esto lo hice porque me ayudó una novela porque desde el punto de vista de los niños quería recordar, ¿no? A qué le daba yo importancia, ¿no? Pues cuando tenías ahí tu caja de tesoros, tu no sé qué, esas cosas que para ti eran como, ¿no? Algo súper preciado y que a lo mejor ahora llega tu hijo y te dice, pues he encontrado una cáscara de huevo de un pajarito y la he metido en la caja y dices, ay, vale. Estás ahí tú con tus cosas y dices, ostras, es que para mí esto era un momento, o sea, era lo más importante que tenía. Y creo que todavía creo que ayuda más a nivel adolescente, porque ahí sí que tú lo ves desde ahora y dices, ay, qué tontería, ay, que no sé qué, ay, qué tal. Pero intenta irte ahí, intenta irte a cómo te sentías a los 14 con cualquier cosa que te pasase en el instituto, problemas, en un chico, en un tal, o sea, intenta recordar cómo te paralizaba y te afectaba a todos los niveles, cómo para ti era lo más importante. Para mí este hábito que estás describiendo es necesario, sería necesario y de obligado cumplimiento que todos los adultos que se relacionen con niños, de la manera que sea neuropediatra, seas pediatra, sea mamá, papá, maestro, maestra, se lo trabajara. Claro, que hagan este ejercicio. Haríamos ahí un poquito de prevención y de escucha activa porque necesitamos, ¿no? ¿Ves? Incluso cuando ibas al pediatra. Claro, ahora tú vas y es como, bueno, que no pasa nada. Y tú dices, ostras, ¿cómo me sentía yo cuando me subían a la camilla, te quitaban te estaban ahí, ¿no? Escuchando el corazón, ese momento de tensión, ¿sabes? Yo me acuerdo de estar como súper tensa, súper cohibida, pero claro, eso se te olvida y ahora dices, bueno, venga, ¿sabes? Venga, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Venga. Y para ellos es un mundo, es verdad. Que no significa que no... O sea, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De decir, oye, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Y esto no es que luego seas... que no tenga una disciplina, porque yo estoy muy a favor de la disciplina, ¿vale? Eso sí, ¿vale? Otro melón. Pero sí comprender por qué se siente así, ¿no? Y sí trasladarte un poco. Pero eso es el equilibrio entre la norma y el amor, que es lo que hablamos siempre, Bea y yo. Siempre. Yo tengo que entender a mi hijo, tengo que saber por qué lo hace, tengo que contextualizar en qué etapa está mi hijo, cuáles son sus necesidades, pero tengo que exigirle. Exactamente. Por supuesto, porque la exigencia es porque puede hacerlo. Claro, ya no es qué se hace, sino el cómo se ¿Cómo hace, se está ¿no? haciendo? Una frase que nos encanta y que repite mucho aquí Alejandra es: yo puedo decir un no con una sonrisa. Cuanto antes aprendan, ¿no? Sí, que es, por ejemplo, es la sociedad, ¿no? Ahora mismo, el no decir el no, evitar la palabra no. Como que la palabra no es negativa. Lleva una carga negativa. Y la vida nos dice que no constantemente. Correcto. Bueno, y luego tú le dices que no a la vida muchas veces y es de las cosas más positivas. O sea, cuando alcanzas ese momento en el que tú empiezas a decir no, o sea, yo creo que es de los momentos más, vamos, al menos en mi vida ha sido de los más grandes. O sea, sí. Totalmente. Y es verdad que se asocia a algo malo. Hay que enseñar desde chiquititos a decir y aceptar el no. Exactamente. Entonces, y no es nada malo, para nada, al contrario. Pero son cositas que debemos trabajarlas, debemos entenderlas y sobre todo eso, saber cuándo tengo que aplicarla, ¿no? Se puede convertir el peque en un déspota o yo me puedo convertir en un padre o madre tirano, ¿no? Sí. Entonces, todo contextualizado y en qué momento está y sobre todo empatizando con nuestro hijo. Es difícil llegar a este equilibrio porque, claro, te influye también a nivel emocional cómo te encuentras tú, cómo... Bueno, es que todos tenemos días
que también yo creo que es una de las cosas que hay, vamos, que yo Que hay que focalizo muchas veces. permitirse Sí, también. exactamente, también de enseñarle, y a veces le digo, mira, es que mamá tiene un mal día, ¿sabes? Mamá hoy está agobiada, estoy nerviosa, cosas del trabajo, y se lo digo y se lo explico para que entienda, ¿no? Que soy persona, ¿no? Y que yo tengo mis cosas fuera de nuestro mundo, ¿no? De madre e hijo. Hay más cosas que me afectan y que me hacen estar de una manera u de otra. Es súper valioso que se validen y bueno, aprendan esos modelos. Claro, entonces a partir de ahí buscar el equilibrio teniendo un margen, ¿no? Para cometer también tus errores, ¿no? Y sin sentirte mal, exactamente, con flexibilidad. Pero sí, ¿no? Mantenerte en esa cuerda quizás sea lo más difícil, ¿no? Para mí criar es muy difícil. Llevo años trabajando conducta, estudiando, y ahora que soy mamá, ¡wow! Es un mundo, aprendemos constantemente. Y sobre la empatía, ahí me gustaría puntualizar que nosotros tenemos que aprender la empatía, ¿no? Tenemos que desarrollar y aplicar esa empatía, pero también en ellos. Exigirles. Qué importante es a ellos que también, tú lo estabas diciendo, que me vean como mamá, como mujer, como amiga, como compañera, como hija, ¿no? Mi hijo con 5 años tiene que aprender que su mamá a veces se comporta de maneras diferentes y que no pasa nada, ¿no? Estamos enseñándole la empatía. Esto yo creo que hemos tenido alguna conversación y de otras generaciones, porque claro, cada uno nos han enseñado, ¿no? Y luego vamos aprendiendo. No lo digo como algo malo, ¿no? Ni como echar en cara, porque al revés. Yo siempre comento que yo valoro mucho más a mi madre como madre ahora, ¿vale? Que cuando era, por ejemplo, adolescente, que ahí no estaba en mi momento álgido de... Pero, ninguna, creo que hemos pasado por ahí. Ninguna. Pero es verdad que, por ejemplo, lo que decía, ¿no? A veces a lo mejor mi madre, verla llorando en la cocina, ¿no? Entrar, ¿por qué lloras? No, nada, estoy bien, ¿sabes? O sea, y era como, vale, ¿sabes? Tú te das la vuelta, te ibas, te quedabas un poco como, bueno. Y sabías que no estaba bien. Ya, pero no tampoco. Bueno. Pero ¿aprendíamos esos modelos? O se intentaba esconder, ¿no? O sea, esconder tenía un momento de tristeza, entonces a lo mejor se escondía o se iba a otro sitio, ¿no? Y es como, bueno, es que yo ahora mismo, si estoy llorando y me ve que estoy llorando. Además me pregunta, ¿por qué estás llorando? Y yo intento explicárselo, obviamente dentro de su edad. Exactamente. Intento explicarle, pues estoy triste por esto, por lo otro, y ya está, ¿sabes? Y normalmente termina y te sorprende porque te dice, ¿te puedo dar un abrazo? Sí, claro, cariño, me viene genial, ¿sabes? O sea, me viene de maravilla que me des un abrazo ahora. Y ya está, y que se vea como algo natural, pues igual que cuando él está triste, pues lo mismo, ¿no? Te doy un abrazo y quiero escuchar qué te pasa. Y ya está, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que es una manera en la que también te vayan viendo como más allá, ¿no? De que no solo eres su madre, te pasan cosas fuera, que tienes un universo fuera de casa también, ¿no? Y eso yo era algo que a mí me costaba un poco ver en mis padres. O sea, me costaba ver, o sea, era como si como si estuviesen contenidos dentro de la casa. Correcto. Ni siquiera me os imaginaba cuando yo estaba en el colegio qué harían, ¿no? Era como ese momento, ¿no? Lo eliminas del día, no lo piensas, ¿no? No piensas, no existían, ¿no? Fuera de ellos no existían, ¿no? Entonces llegabas a casa y ya estaban ahí con la comida. Como si fuese de cartón, cocinando. Sí. Pues bueno, eso lo hablábamos el otro día y es muy interesante el ver cómo te ves proyectado también en tus padres y estás haciendo un reaprendizaje nuevo. Totalmente. Bueno, y lo que nosotros proyectamos en nuestros hijos, que eso ya daría para otro episodio, creo yo, pero ese tema también es interesante, porque todo es una cadena un poco, de alguna manera. Sí. Bueno, Alice, ¿cómo te has sentido? Genial, estamos aquí, yo creo que podríamos haber seguido, ¿no? Hablando mucho más, sí. Pues haremos más. Nada, ya volveremos a la próxima. Invitada recurrente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotras, ha sido un placer. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias. Estar contigo y me ha encantado la conversación. A mí también. Pues nada, seguiremos, ya grabaremos otro. Muy bien. Qué guay, esa es la actitud, qué guay. Gracias. Gracias por estar aquí un día más y no olvidéis suscribiros para más contenido. Un saludo. Adiós.